Buenos días. Nos alegramos de estar por primera vez en la semifinal de esta quinta Liga de Debate Regional y esperamos poder defender el título en casa. En nombre de mi equipo Vincitori, soy Iván Piñero, ahora mismo con Gonzalo y con Sergio. El tema ¿es conveniente ilegalizar partidos con valores no democráticos en regímenes democráticos? El equipo Vincitori defenderá la postura a favor. El artículo 6 de nuestra Constitución afirma que los partidos políticos expresan el pluralismo político, pero los partidos también pueden revelarse como un problema cuando una formación pretende la realización de idearios o programas contrarios a los principios y valores democráticos. Como ya saben, la democracia es la expresión más fiel de la voluntad del pueblo, pero ¿qué pasa si la mayoría de ciudadanos apoya a dirigentes que van en contra de estos valores? Surgen entonces regímenes que, ante el temor de los rápidos cambios que produce este siglo, intentan explotar el sueño nostálgico del pasado. Así lo intenta hacer Bolsonaro en Brasil. Entre los valores de la democracia se encuentra la defensa de la tolerancia y del pluralismo. La democracia sufre ataques, por lo tanto, también tiene que tener medidas para defenderse, siendo así conveniente ilegalizar partidos con valores no democráticos en democracias. Así lo ha expresado el pueblo español en una ley orgánica de partidos, que permite disolver partidos políticos si se consideran asociaciones ilícitas que no cumplen con los parámetros democráticos o que buscan eliminar la democracia. El pluralismo y la democracia se basan en un compromiso que exige diversas concesiones, tanto por individuos como por grupos de individuos, que deben aceptar limitar las libertades de las que gozan con el fin de garantizar una mayor estabilidad del país en su conjunto. Así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 22 de noviembre de 2001. Otro de los argumentos es el rechazo a la violencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho el 31 de julio de 2011 que un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia, pretendan la destrucción de las reglas democráticas o desprecian derechos y libertades fundamentales no pueden ampararse en el convenio. Y voy a ponerles el ejemplo de la ilegalización de Batasuna. Nuestro Tribunal Constitucional ha avalado la decisión del Supremo de ilegalizar Batasuna por ser un complemento político de ETA y por sus frecuentes llamadas a la violencia. En cuanto que existen partidos que por sus fines pretenden destruir la democracia o que por sus medios propugnan la violencia como método para hacer política, esos partidos deben ser declarados ilegales, eso sí, mediante las leyes. La democracia es algo más que un procedimiento para alcanzar el poder. Es el modo por el que hemos decidido organizar nuestra sociedad y en el que no caben los partidos que quieren destruirla. En conclusión, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el pasado, los partidos políticos contrarios a los principios y valores democráticos no lo reconocieron hasta estar ya en el poder. Por lo tanto, quienes aspiran a ejercer el poder en democracia están obligados a respetar las reglas básicas de la democracia. Gracias. Las enfermedades son uno de los mayores problemas para un organismo vivo. Dificultan su vida, lo deprimen e incluso aceleran su propia muerte. Estas dichosas enfermedades pueden ser combatidas principalmente de dos formas. En primer lugar, vacunándonos antes de que entre en nuestro organismo y, en segundo lugar, curándonos una vez que ya ha entrado, con los riesgos que esto conlleva.
Mi equipo y yo creemos que la solución para no dilapidar la democracia no es la legalización de partidos políticos, sino que se debe prevenir la enfermedad antes de que entre en nuestro organismo, debido a que la prohibición de partidos menguaría de manera natural la propia definición de democracia. Buenos días, señoras y señores del jurado, equipo contrario, público aquí presente. Mi nombre es Hugo González Collar y junto a mis compañeros David y Rocío como refutadores y Juan como conclusor, conformamos el equipo de Salamanca A en este debate. Respecto a la pregunta que aquí se plantea de si se deben ilegalizar partidos políticos con ideologías no democráticas en regímenes democráticos, nosotros le respondemos con un rotundo no. ¿Y por qué? Porque no es ni beneficioso ni ventajoso para la ciudadanía ni para el orden social. Antes de pasar con nuestros argumentos, y si me lo permiten, me gustaría hacer una definición de un término tan grande como es la propia democracia. Según uno de los mayores juristas del siglo XX, Bobbio, podemos definir la democracia como el conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas, que se prevé la más amplia participación posible, donde la regla básica es la regla de la mayoría, pero sin excluir a ninguna minoría. Asimismo, para concretarles esta definición, les diré unas palabras de Robert Dahl, que afirma que toda democracia ha de cumplir dos pilares, el debate público y la participación política en las decisiones. Mi equipo se va a basar en tres pilares fundamentales y argumentativos para defenderles dicha postura, que son el axiológico, el social y el politológico. En primer lugar, hablaremos del argumento axiológico. En este argumento les explicaremos cuáles son los fundamentos de la democracia, fundamentos tan básicos y simples como la libertad, la igualdad y la justicia. Sí, libertad, libertad de expresión, de pensamiento, de reunión, de culto. La igualdad, tanto igualdad de oportunidades como igualdad en la oferta política. Y la justicia, ya que no podemos considerar justo a un régimen que no nos trate por igual a todas y a todos. También les diremos cómo si falta tan solo uno de estos argumentos no podemos decir que vivimos en una democracia. En segundo lugar, les hablaremos del argumento social. Siguiendo la línea de pensamiento ya establecida, les mostraremos cómo marginar a estos partidos políticos solo nos llevaría a situaciones insospechadas e incluso de violencia. También les mostraremos que es beneficioso mantener a este tipo de partidos políticos en el juego democrático, para así tener un control riguroso sobre ellos. Y por último, pero no menos importante, nos centraremos en el argumento politológico. Les explicaremos cómo en nuestro país existen medidas alternativas y mecanismos institucionales alternativos a la ilegalización de partidos políticos para que no necesariamente los frenen jurídicamente en su derecho a participar y en su derecho a organizarse como un propio partido político. Mi equipo y yo les vamos a demostrar cómo una inclusión de estos partidos políticos beneficiaría al orden y a la sociedad en su conjunto. Así que, señoras y señores aquí presentes, nuestro equipo lo tiene claro. Ante la pregunta que aquí se plantea, les volvemos a responder con un rotundo no. Ante las ideologías antidemocráticas, todas las sociedades se tienen que vacunar, pero la vacuna no es la ilegalización, sino que la vacuna es la educación en valores cívicos, la vacuna es la educación en igualdad, la vacuna son programas culturales. Así que, por favor, más historia, más coherencia, mucha menos censura y mucha menos prohibición. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Harina y reiterando los saludos de mi compañero Iván, me dispongo a exponer los argumentos de mi equipo en relación a la conveniencia de legalizar los partidos con valores no democráticos. En primer lugar, me gustaría hablarles de un filósofo nacido a principios del siglo pasado, en lo que era el Imperio Austrohúngaro. Este señor, llamado Karl Popper, reflexionó sobre distintos temas, y entre ellos la propia democracia. Era un firme defensor de este sistema político, de la democracia, y expuso la que se llamó la paradoja de la tolerancia allá por el año 1945. Esta paradoja señala que si una sociedad es excesivamente tolerante puede conllevar a que su tolerancia sea reducida e incluso desaparezca. Esto es así porque si los tolerantes respetan las conductas intolerantes, los intolerantes pueden acabar con la propia tolerancia. La tolerancia es, pues, uno de los valores fundamentales de cada democracia. Y en nuestro ordenamiento jurídico se viene recogido en el primer artículo de la Constitución española. Esta tolerancia
sirve para la proliferación de las ideas y opiniones de los partidos políticos, pero no podemos permitir que se esgrima como una herramienta ocultadora de las verdaderas intenciones de aquellos que quieren acabar con nuestros derechos y libertades. Me gustaría hacer referencia ahora, en este contexto de tolerancia, a un partido político que ha conseguido bastantes escaños en estas elecciones, 24 concretamente, y que actualmente está ya gobernando en Andalucía. Este partido político, llamado Vox, de extrema derecha, ha solicitado los datos de los trabajadores de las unidades de valoración de violencia de género para depurar, como ellos dicen, casos ideológicos. Y no solo eso, tenemos muchas más noticias de ellos. En primer lugar, una noticia de La Sexta. Vox vuelve a amenazar a los medios tras asegurar que cerrará La Sexta. Cerraremos las televisiones públicas. No solo eso, el candidato de Vox a la alcaldía de Badajoz se presentó en 2007 y 2011 con el partido neonazi de Democracia Nacional. Y el plural dice, Vox dice que los fusilamientos franquistas fueron con amor. Entonces, yo me pregunto ahora, si realmente estamos siendo excesivamente tolerantes con las ideas que podemos permitir en nuestro ordenamiento, porque eso puede conllevar el sacrificio de nuestros derechos y libertades. En el otro... Sí, dígame, compañero. ¿Colocaría por encima de la libertad la tolerancia? Realmente, la libertad es uno de los valores fundamentales, pero la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás. Entonces, es realmente importante que lleguemos a diferenciar estos dos conceptos. Como iba diciendo, Sí, dígame. ¿Qué le sugiere que en el ordenamiento jurídico de España no prohíba a los partidos políticos por sus valores, sino por sus acciones? Es decir, sí, nuestro ordenamiento jurídico actualmente lo que hace es limitar a los partidos políticos en función de sus actos. Es decir, tenemos una ley orgánica de partidos políticos que si promueven o fundamentan los actos violentos se les legaliza, pero nosotros queremos ir algo más allá, porque nosotros no pensamos que simplemente la democracia sea la no violencia. Es decir, la democracia significa igualdad, significa libertad, significa decidir con ese granito de arena al que llamamos voto sobre tu país y sobre ti mismo. Y es más, el líder socialista de Castilla-La Mancha, Emilio García Paje, ya ha llegado a decir que tras 40 años de democracia es el momento de revisar nuestro sistema democrático y a ver si realmente debemos de permitir todo tipo de ideas en nuestras cámaras, pero realmente para eso se necesita un gran consenso. Es más, como ha señalado nuestro compañero Iván, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha llegado a señalar que no hay cabida en todas las democracias para todos los pensamientos políticos. Ha de haber algún tipo de límite, porque eso es lo que conlleva el compromiso democrático. Hemos de recordar que esta es una de las más altas instancias para el reconocimiento y defensa de estos derechos. Y, ya que estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me gustaría recordar a nuestro equipo rival que en el artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que las libertades políticas se encuentran limitadas por las leyes que regulan estos mismos derechos. Es decir, incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos pone límites a las ideas que podemos permitir en nuestros sistemas. Es por ello que estos valores han de estar protegidos contra aquellos que de una forma abierta u oculta quieren acabar con nuestra democracia, con nuestras libertades, con nuestros derechos. Pero no desde el sentido de una purga ideológica, sino desde los procedimientos judiciales, que nos aseguran que esas resoluciones a las que vayamos a llegar tengan una serie de garantías, creados por el Poder Legislativo y ejecutados por el Ejecutivo. Es decir, hemos de defender nuestra democracia al más puro estilo democrático. Muchas gracias. Puede que no me gusten sus ideas, pero defenderé hasta el final que sean capaces de expresarlas.
decía Voltaire. Y esto es un punto importante. Les quiero recordar que en España no se prohíben partidos por sus ideas. No se prohíben partidos por sus ideas y esta es, repito, una idea fundamental. ¿Por qué? HB era el brazo político de un grupo terrorista armado, de un grupo que estaba cometiendo atentados y que estaba asesinando personas. Se legalizó por esta razón, siguiendo, por supuesto, el Código Español, pero no por los valores, por las ideas que tenía y que representaba. La pregunta del debate es si se debe ilegalizar a partidos por sus ideas antidemocráticas, por ser antidemocráticos. No sé si se debe combatir a los grupos armados, espero que todos estemos de acuerdo en eso. La ideología como tal, per se, no es una cosa antidemocrática y por mucho que Vox, que también me lo traen a coalición, sea un partido de extrema derecha, y a algunos eso pueda no gustarnos o pueda no gustarles, es lícito, es perfectamente lícito ser de extrema derecha o ser extremadamente neoliberal. Lo contrario, querer ilegalizarles por este hecho sería imponer un conjunto de ideales. Y volvamos, dicen ustedes que antes de llegar al poder, muchos de los partidos que luego resultan ser extremistas o, a su entender, antidemocráticos, ni siquiera lo dicen, ni siquiera lo muestran. Y me pregunto, si un partido está compitiendo en el juego político, si un partido no da ninguna muestra de ser antidemocrático, si un partido no está dando problemas, y ustedes quieren llegar y ilegalizarlo porque podría ser antidemocrático y podría llevarnos a un sistema dictatorial, ¿quién está siendo aquí el autoritario? ¿Su pregunta? ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, que un partido quiera ilegalizar el voto femenino de forma pacífica y democrática, siendo los cauces legales? Supongo que este partido, cuando llegue al poder, se encontrará con que tenemos un entramado legal que se lo impide, porque es un derecho básico. Y aquí es uno de los puntos que quiero engarzar con mi exposición. Ahora le concedo su pregunta. Es uno de los puntos importantes, y es que este partido verá, cuando llegue al poder, que tiene un entramado institucional, que tiene un entramado político que le impide hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas más medidas, hay muchas más maneras de que estos partidos no cometan actos lícitos o no lleguen a desmantelar el sistema democrático sin necesidad de, desde el propio Estado, desmantelar la democracia para evitarlo. Y déjenme comentárselo con nuestro primer argumento, que es el axiológico. Hablemos de los fundamentos de la democracia. El primero es la libertad. La libertad de expresión, de pensamiento, de asociación, de reunión, las libertades de los modernos, de las que hablaba Bobbio. Pero también la de debate público y la de participación, los dos axiomas que ponía Dahl: cuanto más se den, cuanto más debate y cuanta más participación, mayor el nivel de democracia. Coartarlo, por el contrario, es coartar la libertad, disminuir la calidad democrática e incluso acabar con la propia democracia desde arriba. En segundo lugar, hablemos de igualdad. Si se limita la igualdad de oportunidades para competir por el poder, ilegalizando, como proponen ustedes, un partido, baje la mano que se le va a engrenar. Le he dicho que le voy a conceder la palabra. Lo que estamos haciendo es debilitar el principio de pluralidad. Con lo cual, debilitando el principio de pluralidad, como ya estoy diciendo, lo que estamos haciendo es, de nuevo, limitar la democracia e incluso acabar con ella. Haga su pregunta, perdón. En relación con la anterior pregunta, ¿es consciente que, por mucho entramado que haya, cualquier derecho muy básico puede ser reformado y eliminado con una reforma constitucional, por muy básico que sea el derecho? Eso se lo explicará posteriormente mi compañero. Hemos llamado las 3 vacunas y una de ellas son las medidas políticas que puede tomar el resto del Parlamento. Sigo con mi argumento y hablemos de la justicia. Al violentarse el principio de pluralismo político, reduciendo las alternativas, lo que estamos haciendo es agravar la crisis de representatividad. Y agravando esta crisis de representatividad, lo que estamos haciendo es menguar las posibilidades de que un grupo de ciudadanos perfectamente legítimo y con unas ideas claras, con unos intereses específicos y propios, no esté representado. Y no puede ser justo un régimen, precisamente un régimen democrático en el que se supone que debe gobernar el pueblo, no puede llamarse a sí mismo justo cuando no está representando los intereses de la población y menos cuando se los está negando sistemáticamente. Muchas gracias. Tiene la palabra
Buenos días, mi nombre es Sergio Abez y, como bien han argumentado mis compañeros, continuaré con la idea de que ilegalizar partidos con valores no democráticos en regímenes democráticos es totalmente necesario e imprescindible. Para empezar, debo destacar que jamás los valores democráticos se pueden poner en cuestión. Quería comentar un poco varias cuestiones respecto a la introducción. Ustedes decían de que era una enfermedad que había que prevenir en base a la educación. Me parece genial, pero resulta que ya tenemos en todo el mundo partidos políticos con valores no democráticos. Eso ya no se puede prevenir. Y les diré otra cosa, decían de la educación. ¿Son conscientes que yo creo que los países nórdicos, ejemplos de educación a nivel mundial, hay partidos de extrema derecha en estos países? ¿Son conscientes de ello? Continúo. Sobre todo la respuesta de la compañera no me ha sabido responder. Le he dicho, por mucho entramado legal que haya, cualquier derecho fundamental, como el derecho al voto a las mujeres, se puede eliminar con una reforma constitucional muy compleja, pero se puede llegar a hacer. Como argumentaban mis compañeros, no debemos tolerar a los intolerantes. Y la historia política de Europa nos da la razón. ¿En qué sentido le digo? Saben que en Alemania estaban partidos legales, el Partido Nacional Socialista. ¿Saben lo que pasó? Se acabó con la democracia en Alemania y en la mayoría de los países de Europa, siguiendo su modelo y metiéndonos en una de las mayores guerras más atroces en la historia de la humanidad. Sí, compañero. ¿Qué le sugiere que el Tribunal Constitucional jamás pueda permitir el fin de un derecho como es el del voto? ¿El Tribunal Constitucional también se puede reformar, compañero? ¿Es consciente de ello? Con una ley orgánica se puede cambiar absolutamente todo nuestro ordenamiento jurídico español, desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Supremo, con una mayoría parlamentaria. Los partidos políticos son instrumentos necesarios, pero se deben ilegalizar, como digo, cuando violen estos principios. A todo esto, podrían ustedes argumentar que es algo del pasado. Les reitero la idea que en Europa están saliendo partidos en toda España, en toda Europa, perdón. Pero vamos al caso práctico, al caso cercano. ¿Creen ustedes conveniente que un partido político, por ejemplo, que quiera acabar con los derechos de los homosexuales, ¿es legal? ¿Puede ser legal? Es decir, que están en contra de la tolerancia. Tengo aquí la noticia de Vox. Con su senador tumbó una resolución en el Senado. Continúo con la idea, señores. O también este partido político, Vox, amenaza con la libertad de comunicación y la libertad de prensa, ilegalizando que quiere cerrar cadenas como La Sexta o las cadenas públicas, acabando con la libertad de expresión en nuestro país. Continúo. Y ya termino con Vox y la vinculación de este partido con la Fundación Francisco Franco y con el franquismo, con miembros y diputados electos ya en el Congreso, que representa a todos, de corte franquista, y que han firmado, en este caso militares, manifiestos a favor del régimen de Franco. Continúo. Por último, esto ya no solo lo avala el derecho nacional, también lo avala el derecho internacional. Una sentencia de Estrasburgo ilegaliza a partidos políticos, leo textualmente la sentencia, por ser un peligro para la democracia y por ser una necesidad social imperiosa. Reitero la idea. Los valores... Bueno, sí, la última pregunta, compañera. ¿Qué le sugiere que incluso en Alemania, el país que usted pone como modelo, y viendo que ha tenido un ejemplo histórico muy claro, siga habiendo partidos con valores incluso nazis no ilegalizados? ¿No será que Alemania sabe mejor? Me gustaría que me dijera qué partido es ese. Pero de todas formas, estos partidos políticos, ¿qué fuerza tienen en Alemania? Creo que la fuerza es nula, compañera. Alternativa por Alemania no es un partido neonazi, Además de todo esto, lo que defiendemos, ni más ni menos, es sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como decía. Y quería ir finalizando diciendo que los valores democráticos son más que valores. Es un proyecto de vida que nos hemos dado entre todos. Los valores de tolerancia, de respeto, de igualdad, de dignidad, de diversidad, jamás se pueden poner en cuestión. No podemos permitir partidos políticos con valores no democráticos, en este caso, que quieran acabar con la libertad de elección de las personas, cosa que ustedes defienden. Nosotros nos negamos rotundamente. A nosotros nos encontrarán siempre en este camino, pero por desgracia ustedes han elegido el camino de la intolerancia y de la confrontación. No permitiremos partidos políticos con valores no democráticos en nuestro sistema. Muchísimas gracias.
Buenos días, mi nombre es David Cerrato. Empezaré a refutar los argumentos que agradezco del equipo contrario. Nos han hablado de Popper, pero hay que saber interpretar lo que decía Popper. Es por eso que les he preguntado si pondrían por encima de la libertad a la tolerancia, que es lo que decía Popper. Y les diría que no, la libertad es un valor que no debe de ir por encima, por debajo de nada, porque la libertad, como la igualdad y la justicia, son valores fundamentales de la democracia. En ausencia de solo uno de ellos, como lo hemos argumentado, no podríamos estar hablando de un régimen democrático. Ustedes también han dicho que tenemos, cito textual, tenemos en todo el mundo partidos antidemocráticos. Bueno, me gustaría que utilizaran alguna fuente o un indicador de, en todos los países, en los más de 192 países en todo el mundo, que tengan valores antidemocráticos sus partidos. Me gustaría que lo comprobaran con fuentes reales de autoridad. La extrema derecha no son necesariamente partidos antidemocráticos, les encanta hablar de Vox, pero Vox es un partido, nos guste o no, las ideas que tengan, es un partido democrático por tres cosas. Primero, se sujeta a las reglas del juego del sistema político, participa en las elecciones, tenemos un antecedente inmediato y ganó escaños. ¿Qué haríamos con toda esa gente, con todos esos millones de votos si no tienen mecanismos legales e institucionales? Lo único que sucedería es que tomarían medidas mucho más radicales e incluso violentas, como argumentaré ahora en el argumento social. Además, lo que han dicho ustedes también es que el voto de la mujer se quitaría, podría legislar los países para quitar el voto de las mujeres. A ver, los derechos políticos y todos los derechos humanos están regulados por el derecho internacional y por tratados internacionales que son vinculantes y que impiden a los países quitar esos derechos que han sido reconocidos. Entonces, no se puede, compañero. Dígame. ¿Usted es consciente de que hay muchos países donde el voto no es un derecho? Estoy consciente, pero no en todos. No en todos. No sé qué tenga que ver con el tema. Estamos discutiendo la figura de ilegalizar partidos, no la figura del voto. Son cosas distintas. Ahora pasaré a desarrollar mi línea argumental. Empiezo con lo social. Bien. Los grupos históricamente que han sido relegados de su derecho a participar, de su libertad de expresar, de su libertad de pensamiento, de asociación, de reunión, al negarles esos mecanismos institucionales y legales, lo único que generaría es soluciones más radicales, medidas más radicales, porque al cerrarles el filtro de los mecanismos pacíficos, lo único que lograríamos es que se radicalicen mucho más. Un ejemplo muy concreto es un movimiento político y social como las FARC en Colombia, que buscaba mecanismos de acceso al poder para satisfacer sus demandas sociales por medios legales, y que se les cierre esa llave, lo único que ha logrado también es radicalizarlos, y que ha logrado medidas de guerra, inclusive terroristas, durante 52 años. Es por eso que ahora, con la paz en Colombia, se ha abierto de nuevo esa llave para que puedan expresar sus ideas políticas a través de mecanismos formales. Dígame, compañero. ¿Defendería usted la libertad de alguien que quiere acabar con las libertades? No, en definitiva no, pero por eso hay mecanismos políticos, institucionales, educativos y culturales, y no necesariamente la ilegalización de un partido político, porque, insisto, lo único que desembocaría eso es una generación de medidas mucho más radicales. Entonces, la violencia que generaría esto, generaría un capital social negativo, como diría Robert Putnam, que exacerbaría este orden social y político a través de medidas radicales. Y aquí entro de lleno con el argumento político. Hay 3 vacunas para curar esta enfermedad,
y que no necesariamente son la de ilegalizar los partidos políticos. Tenemos 3 vacunas. La primera es una medida de contención a corto plazo, que es un mecanismo político. Ante la llegada de una fuerza electoral con valores no democráticos, puede haber una gran coalición que pueda contener o a través del Parlamento a ese partido. Lo que sucedió en Chile en la era post-pinochetista, lo que sucedió en Suecia, por ejemplo, y hay muchos casos también que podría citar. Es decir, las coaliciones de gobierno como un modo de contención ante la llegada de una fuerza electoral con valores no democráticos. Segundo, un preventivo a corto plazo, mecanismos institucionales como la barrera electoral, subir el umbral electoral, modificar ciertos rasgos del sistema electoral, por ejemplo, hacerlo más de corte mayoritario y no proporcional, ayudaría a contener esos partidos. Y por último, un mecanismo a largo plazo, una vacuna, sería educar en valores como la tolerancia, la no violencia y la pluralidad, valores que nos han dicho en un principio. Muchas gracias. La confrontación, la violencia, el choque entre bloques y el diálogo, la concordia y el futuro. Estos 2 bloques se han visto enfrentados en este debate. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Colino y a continuación voy a poner en una balanza todos los argumentos aportados por el equipo a favor y voy a mostrar cómo el equipo de la Universidad de Salamanca A los ha refutado uno por uno. En primer lugar, ustedes han hablado de España. España, como bien ha demostrado mi primera refutadora, es un país que en absoluto prohíbe a los partidos políticos por su forma de pensar, sino por sus actos. Y ustedes también han puesto el ejemplo de Batasuna, cuando realmente fue un partido ilegalizado, pero por estar afiliado, por tener nexos de unión con grupos terroristas. También ustedes han nombrado en numerosas ocasiones a Vox. Y nosotros les hemos hecho la reflexión que qué pasaría con todos los votantes, con todos los escaños conseguidos por este partido. ¿Qué pasaría? ¿Esta gente qué tipo de solución pacífica buscaría? Pues desde nuestro punto de vista, si cerramos las puertas a esta población, lo único que conseguiremos será la radicalización, la utilización de vías violentas para conseguir sus fines políticos. También les hemos refutado a Popper, pues él ponía la tolerancia por encima de la libertad, cuando la libertad, como ya hemos demostrado, es uno de los derechos fundamentales, una de las características fundamentales de la democracia, que en ningún momento puede ser limitada. Ustedes también han hablado sobre partidos extremistas por todo el mundo, sin, como ya bien ha mostrado nuestro refutador, sin aportar ningún tipo de fuente al respecto. Y por último, han hablado del voto de la mujer, cuando ya hemos visto que por medio del Tribunal Constitucional y el derecho internacional, ningún país democrático podría eliminar este derecho. A continuación, voy a pasar a resumir todos los argumentos aportados por nuestro equipo. En primer lugar, el argumento axiológico, en el que hemos demostrado cómo la libertad, la igualdad y la justicia son valores fundamentales para cualquier sistema democrático, para que cualquiera, sea cual sea sus ideas, pueda participar en un sistema de elecciones. Pues si no, este tipo de sistemas no sería democrático ni sería justo. También les hemos hablado de un argumento social, en el que hemos puesto énfasis en cómo estos grupos aislados por el sistema político podrían llegar a radicalizarse y tomar medidas violentas contra un sistema democrático tan fuerte como podría ser el español, poniéndole el ejemplo de las FARC. Y por último, también les hemos hablado de unas medidas políticas, tanto institucionales, políticas y educativas, que podría tomar el Estado y la sociedad en su conjunto para poder evitar que este tipo de fuerzas antidemocráticas consigan llegar al poder en cualquier sistema democrático. Por todo ello, señores, creemos que la prohibición solo generaría conflicto y, en cambio, la inclusión y otro tipo de medidas podría realmente beneficiar a nuestro sistema político. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el conclusión del equipo que defiende la postura a favor.
Buenos días, mi nombre es Eduardo Martín y vengo a defender algo tan básico como la legalidad y la libertad. Y lo primero, quiero darle a los compañeros la Constitución para que se lean el artículo 167 y 168, que es donde se explica cómo se puede cambiar la ley y cómo puede caer todo el sistema a partir de esos cambios. Como ya se ha mencionado, por parte de mi equipo, el artículo 6 de la Constitución alega la pluralidad política, pero todos tenemos que ser conscientes de cuándo a partir de que cierta ideología pueda entrar en las instituciones pueda llegar a ser un peligro. Por suerte, el legislador ya previó esto y abrió la puerta a que ciertos partidos pudieran ser ilegalizados. Lo importante de esto es que es la propia ley la que permite prohibir formaciones u organizaciones, lo cual es lo más democrático del mundo, puesto que la ley es el resultado de la voluntad popular. Con esto queremos decir que el pluralismo político es imprescindible. Y además el pluralismo en el más amplio sentido de la palabra, pero con cuidado de que no entren ciertas ideologías que puedan intentar derrocarlo. Además, el pluralismo implica tener límites, aceptar límites que nosotros aceptamos y los partidos que ustedes defienden no. Existe además una amplia jurisprudencia, que ya han hablado mis compañeros, como una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que alega la inviabilidad de un partido político cuando éste o sus líderes inciten a la violencia o sus propuestas no respeten las reglas del juego. Este argumento, además, ya ha sido de aplicación en España para ilegalizar partidos políticos vinculados a bandas terroristas que hacían frecuentes llamadas a la violencia. No creo que pueda haber un argumentario mayor capaz de reprochar la disolución de este tipo de partidos políticos o de formaciones. Por eso, hay perfiles políticos e institucionales, como ha dicho mi compañero, que quieren consensuar y aprobar de forma unánime, además, repito, consensuar y aprobar de forma unánime que no exista, cosa que no existe forma más democrática, de forma unánime y consensuada, que aquellas formaciones que pretendan acabar con las reglas del juego y no jugar o intentar participar sin ellas, sean inconstitucionales. El no cumplimiento de las normas que todos nos hemos dado puede conllevar a la desaparición de la convivencia pacífica que tantos años nos ha costado conseguir. Además, dicen que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pues bien, nosotros conocemos la historia, hemos estudiado historia y no estamos dispuestos a repetirla. Y por eso, cuando dicen algún diputado o algún senador que el franquismo no fue una dictadura, pues la verdad es que se nos ponen los pelos de punta y nosotros estamos alerta. A ustedes no les quedará más remedio que buscar lagunas en la actual legislación, pero no les dejaremos actuar más allá. Muchas gracias.